responder. En primer lugar, decirte que pocas semanas antes de la cumbre en México, estuvo por Paraguay y por Uruguay el señor Mauricio Claver Carone. Este personaje, ¿verdad?, es un agente de la mafia mayamera, ¿no es cierto?, un contrarrevolucionario violento que fue promovido, ¿verdad?, un cargo importantísimo en el Banco Interamericano de Desarrollo por el gobierno de los Estados Unidos en los años de Trump. O sea, el hombre es un conspirador profesional en contra de los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe. Y él vino a hablar unas pocas semanas antes con Lacalle Pou y con Mario Abdo, el presidente paraguayo. No fue casual, por lo tanto, que estos dos personajes, que son dos personajes absolutamente irrelevantes, son tipos que no tienen ninguna trascendencia en ningún sentido serio del término, ¿verdad?, se hayan prestado para ser la vanguardia del ataque en contra de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, cumplieron ahí un papel que les fue encomendado. Claver Carone fue a Asunción, fue a Montevideo, les dijo: ustedes tienen que hacer esto y esto otro, y estos tipos que son absolutamente títeres del imperio lo cumplieron. Yo creo que fracasaron en la tentativa de decir, bueno, no hay ánimo de debate y de discusión en la CELAC, porque de hecho la respuesta de Maduro fue una respuesta muy reflexiva, lo mismo que la de Díaz-Canel, ¿verdad? Y por lo tanto lo que se probó ahí es que pueden discutirse muchas cosas y la CELAC es un ámbito apropiado, inclusive cuando hay que responder a injurias, calumnias, difamaciones como la que hicieron estos dos pequeños personajes de la política latinoamericana, los presidentes de Uruguay y de Paraguay. El papel de López Obrador ha sido muy importante. Hace tiempo que López Obrador viene tratando de impulsar una revitalización de la CELAC. O sea, es que la CELAC, cuando surgió con la idea de crear una institución. Esa fue la iniciativa, esa fue la idea de Chávez, esa fue la idea de Raúl Castro, que participó muy activamente en la creación y la dinamización de la CELAC. Pero luego vino la respuesta de la derecha latinoamericana, encabezada en ese momento por Sebastián Piñera, porque la segunda cumbre de la CELAC se hizo en Santiago. Y entonces Piñera, en su calidad de anfitrión, planteó la necesidad de que la CELAC no se convierta en una institución, sino que siga siendo un foro. Muy interesante la idea, porque si bueno, un foro inofensivo, no tiene un staff, no tiene personal permanente, no tiene un secretariado, no tiene un equipo de investigación, que es lo que estaba en la idea original de Chávez y en la idea original de Raúl Castro. Entonces, eso quedó así un poco chirle, algo que no termina de cuajar. Es un lugar donde se encuentran los presidentes, hablan, dicen sus cosas, discuten algunas, ¿verdad?, pero que no pasa de ese plano. Cuando la idea era que fuera un organismo que ya fuera el embrión del reemplazo de la OEA en Latinoamérica. Eso se ha postergado. En épocas recientes López Obrador ha reflotado la cosa, ¿verdad?, porque él hizo este famoso discurso el Día de la Patria en México, el 16 de septiembre, en donde planteó la necesidad ya de avanzar en la creación de este organismo genuinamente latinoamericano y caribeño, y habló de la necesidad de acabar con la OEA, la necesidad de acabar con el bloqueo a Cuba, etc. Esto fue un poco el preludio de esta reunión. Hay que decir de que la CELAC tiene una potencialidad enorme, pero ha sido boicoteada por los gobiernos de derecha, por Macri, por Piñera, por Duque, antes por Santos, ¿verdad?, y por Jair Bolsonaro, que fue el presidente que retiró a su país, Brasil, de la CELAC. La CELAC ya no tiene 33 miembros plenos, sino 32, porque Brasil se fue, a la reunión esta de México no asistieron ni Colombia ni Chile,
¿no es cierto? Y la Argentina tuvo una presencia muy desafortunada porque justo coincidió con el cambio del canciller, una cuestión muy desprolija de parte del gobierno argentino, pero de todas maneras es una institución que puede cumplir un papel muy importante, y esos 44 puntos aprobados, a mi manera de ver, son excesivos, ¿verdad? No se hacen, las grandes decisiones en la historia no se toman a partir de enumeraciones tan completas, eso más bien para una ponencia académica y mucho menos para una guía de una acción concreta, pero sí hay un eje central en eso, que es la necesidad de garantizar la autonomía sanitaria de Latinoamérica y el Caribe. Es una idea muy interesante, ¿verdad? Y que yo espero que pueda lentamente ponerse en marcha y aprobarse, cosa de que en el futuro podamos nosotros convertirnos en productores de vacunas contra nuevas epidemias y que eviten el chantaje en que han incurrido sobre todo los países europeos y Estados Unidos con su juego de geopolítica de las vacunas. Esta es la idea importante, espero que avance, creo que la CELAC puede hacer un papel muy importante en el futuro de América Latina. Atilio, bueno, hay varias cosas interesantes que decís, varios puntos. Ahora vamos a volver a la cuestión de las vacunas. Quería preguntarte por otro elemento que planteabas. Recién hablabas sobre una intervención que había tenido Piñera, que buscaba básicamente trabar el desarrollo de la CELAC como organismo. Podemos decir que más o menos en la misma línea fue la intervención del sábado pasado del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, quien planteó que estar en la CELAC, participar de esa cumbre, no implica desobedecer o desconocer a la OEA. También mencionabas vos, y bueno, yo te presentaba en un principio, esta pelea o esta suerte de discusión que hubo entre el presidente de Paraguay y Uruguay, señalando a Maduro, a Díaz-Canel y también al gobierno de Nicaragua. En ese sentido, te quería preguntar cómo puede superar o cómo puede al menos convivir la CELAC, teniendo en cuenta que hay diversidad ideológica y diversidad en los planteos de qué se necesita la CELAC. Y por otro lado, recordando también un poco el 2010, que fue cuando se funda la CELAC, te quería preguntar qué características existen, no tanto en nuestros gobiernos, sino más bien en las políticas de integración regional. Es decir, comparar lo que fue en el 2010 y cómo son hoy. Bueno, a ver, en 2010 el clima ideológico era completamente diferente al actual. En 2010 estábamos en el apogeo del ciclo progresista en América Latina. Tenías a Chávez, tenías a Correa, tenías a Evo, ¿no es cierto? Estaba Dilma ya en el cargo, o Lula, no sé cuándo exactamente se produjo el cambio, pero fue en ese año, ¿no es cierto? Tenías Cristina acá, el Frente Amplio en Uruguay. Era un clima ideológico completamente diferente, y el proyecto era avanzar con bríos en un proyecto integracionista continental. Yo eso, evidentemente, debo decir que las intervenciones de Lacalle Pou y de Mario Abdo son en realidad las expresiones de que el Pentágono y el Departamento de Estado tienen en relación a América Latina. América Latina tiene que seguir estando desunida, y por lo tanto ellos movilizan algunas marionetas, ¿verdad?, miserables, que se prestan de una manera indecorosa al juego del imperio, y atacan a los proyectos que tratan de afianzar la autonomía de los países de la región. Son seres despreciables, te digo, realmente jamás tendría ganas de cruzarme con ninguno de ellos, pues son peones de cuarta, ¿verdad?, movilizados por el imperio para hacer difícil lo que ya de por sí, acá voy a tu pregunta inicial, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la CELAC supone un grado, una sintonía, ¿verdad?, más o menos común de todos los gobiernos de la región. Y es muy difícil lograr eso, sobre todo porque la CELAC, al igual de la UNASUR, tiene una cláusula que a mí personalmente me parece fatal, y es la cláusula de la unanimidad. Y vos no podés
lograr que una institución como la UNASUR, ¿verdad?, con sus 10 miembros, u 11, depende, hay todo un tema con Surinam que no está del todo aclarado, que funcione sobre la base de unanimidad. Muy difícil encontrar unanimidad. La idea era buena, la idea, un poco quien planteó la tesis de la unanimidad fue Hugo Chávez, y lo decía él para tratar de fortalecer la cohesión del grupo. Es decir, bueno, esto es un bloque que se va a presentar todos alineados en la misma política. Para mi manera de ver fue un diagnóstico demasiado optimista de la realidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre puede comprar votos, siempre. Siempre hay gobiernos que están dependiendo de Estados Unidos, dependiendo de las cuotas de exportación o de la ayuda militar o de préstamos, etcétera. Lo que tendría que hacerse es decir, bueno, adoptamos un criterio de una mayoría, ¿cómo se llama? Una mayoría calificada, suponete 2/3. Entonces, bueno, son 33 países, tenés que tener 24 votos y esos son los votos que orientan la política de la CELAC, 2/3, la mayoría, un poquito más de 2/3 más 1, ¿verdad? 2/3 sería 22 votos, pero vamos a pensar que podés tener un poco más, ¿ok? 23, 24, algo así, pero no la unanimidad, y este es un problema serio, es un problema muy muy serio que maniata de alguna manera a estas organizaciones. Por ejemplo, la Argentina se había propuesto para ser la Secretaría Pro Tempore de la CELAC, una muy buena idea como un mensaje para América Latina y buena idea al interior de la Argentina, ¿verdad? Sin embargo, ahí por todo un entredicho que hubo con el gobierno nicaragüense, aparentemente Nicaragua había asegurado de que iba a vetar esa candidatura, iba a decir que no, por lo tanto no iba a salir. Finalmente parece que hubo una negociación en donde Nicaragua había acordado abstenerse, por lo menos eso fue lo que se dijo, pero como la Argentina no estuvo presente allá, ¿no es cierto?, en la reunión, a pesar de que aparentemente fue un personal, alguien subalterno de la Embajada Argentina en México, lo cierto es que esa oportunidad se perdió. Pero la cláusula de la unanimidad me parece a mí que es una cláusula paralizante y que impide que la CELAC como la UNASUR puedan tener un papel más activo en el avance, en la promoción de políticas que estimulen la autodeterminación de los países de América Latina y el Caribe. Esta por lo menos es mi visión. Hace falta una reforma a fondo, profunda, para reestructurar la ingeniería administrativa y política del proceso de toma de decisiones dentro de la CELAC. Bien, Atilio, antes de ir a la última pregunta, me interesaba preguntarte por este último punto del conflicto entre el gobierno nicaragüense con el gobierno argentino, ya que, para contar brevemente, el gobierno argentino había expuesto preocupación por la situación de los derechos políticos en Nicaragua. Por este motivo es que el vicepresidente de Nicaragua señaló que Argentina es, palabras más, palabras menos, es un lacayo del imperialismo, y a su vez el gobierno argentino, quien estaba representándolo allí, dijo que Argentina no había apoyado ninguna de las posturas intervencionistas de la OEA. Me interesaría saber qué pensás de este entredicho que hubo entre los dos gobiernos. Mira, yo creo que Argentina tendría que haberse abstenido de hablar sobre un tema muy delicado que requiere un conocimiento muy detallado de la situación interna de Nicaragua y que la Cancillería argentina evidentemente no tiene. De alguna manera reprodujo lo que es el pensamiento dominante en los grandes medios, en donde evidentemente el gobierno de Daniel Ortega es objeto de un ataque brutal. Con esto no quiero decir que no sea un gobierno que esté al margen de crítica. Creo que hay muchos problemas con el gobierno de Nicaragua, pero también hay que decir que es un gobierno que está completamente sitiado, acorralado, agredido por Estados Unidos de una manera implacable, ¿no es cierto? Y en función de intereses
geopolíticos muy importantes. Estados Unidos quiere acabar con el régimen sandinista, no por lo de Sergio Ramírez ni nada de eso. Quiere acabar porque tienen miedo de que finalmente se llegue a un acuerdo entre Managua y Beijing para iniciar la construcción de un canal interoceánico alternativo al canal de Panamá. Esta es lo que está realmente en discusión. Por supuesto, Estados Unidos va a decir que no, que ellos lo que quieren es defender la democracia, lo cual es absurdo. Estados Unidos nunca construyó ninguna democracia en ninguna parte del mundo. Y si querés la prueba más reciente, 20 años en Afganistán y dejaron un desastre, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las democracias no son procesos que se importan ni que se imponen sobre la punta de las bayonetas, como diría Napoleón. Entonces, lo que les interesa es el canal, evitar que China haga el canal en Nicaragua. Y por eso atacan a Ortega. El gobierno argentino, con una cancillería muy torpe, la verdad, es una cancillería, te diría yo, de casi de diletantes, ¿no es cierto? Y me duele decir esto, de aficionados, carece de la profesionalidad que debería tener, se plegó a eso. Y por supuesto el gobierno de Nicaragua reaccionó y yo creo que sobreactuó la reacción. Yo también sería crítico de la forma como el gobierno nicaragüense reaccionó ante las tonterías que dijo el gobierno argentino. No daba para tanto, daba para hacer una respuesta con más altura, como la hizo Maduro en relación a la calle Pou. Dijo, los invito donde quiera, vamos a tener un debate, y punto. Pero me parece que utilizar esa apelación, la calle del imperialismo, etcétera, no ayuda a Nicaragua, evidentemente tensiona la cuerda con la Argentina, y si hay algo que necesita Nicaragua en este momento es solidaridad internacional. De manera que si hay un gobierno que comete una tontería como el argentino, bueno, trata de bajar los decibeles y no potenciar el conflicto, porque a la larga el que va a salir más perdidoso de una situación como esta es Nicaragua y no Argentina. Por eso me dolió mucho la respuesta nicaragüense. Creo que es una respuesta inoportuna, inapropiada, que no guarda relación con lo que fue la ofensa, que yo de ninguna manera voy a condonar del gobierno argentino. El gobierno argentino actuó estúpidamente, reproduciendo lo que dicen los grandes medios hegemónicos en América Latina y el Caribe. Pero me parece que Nicaragua tendría que haber actuado con una cierta cintura política que realmente le faltó y lamentablemente, bueno, eso fue el final de la historia. Atilio, un poco para ir cerrando, quiero volver a la intervención del presidente mexicano, quien muy entusiasmado planteó la necesidad de fortalecer la CELAC y la posibilidad de que este sea el paso previo a la comunidad económica que luego dio lugar a la Unión Europea. Primero quiero preguntarte si coincidís que esto es posible. Por supuesto es una apuesta a largo plazo. En caso de llevarse adelante, ¿qué desafíos y qué regulaciones deberían plantearse? Y un poco también vincularlo con la cuestión de la producción de vacunas que recién mencionabas, ¿no? Porque esta pandemia dejó al descubierto la enorme debilidad de nuestra región. Y bueno, ¿qué importancia tendría la integración regional justamente para enfrentar estas problemáticas? Mira, voy a ser breve un poco por la hora, por el tiempo ya de la entrevista. A ver, yo te diría, la idea es buena, su factibilidad es problemática. Estados Unidos tiene un control muy fuerte de la economía de gran parte de los países, sobre todo de lo que es la región de Centroamérica, el Caribe. Estados Unidos tiene una presencia gravitante, decisiva en la economía mexicana. No sé qué grado de autonomía puede tener México para avanzar en una política así, siendo que el 90%, un poco más, 92% del destino de las exportaciones de México se encuentra nada menos que en Estados Unidos. De manera tal que me parece que como declaración de principios la de López Obrador es muy valiosa y la suscribimos con ambas manos. Como proyecto factible, realizable, y yo lo veo muy muy complicado, lo cual no quiere decir de que no tengamos que empezar a ponernos en marcha y avanzar en esa dirección. Creo que podría
¿no es cierto?, darse algunos pasos. Y creo que comenzar por la autosuficiencia sanitaria sería una buena manera, porque cuando vos pensás que hay países como Cuba, como México, como Argentina, como Brasil, como Colombia, que tienen posibilidad de producir vacunas, ¿no es cierto?, para combatir al COVID y otras posibles enfermedades infecciosas del futuro, me parece que sería un mecanismo concreto de integración que podría eventualmente a lo largo del camino terminar en una integración latinoamericana y caribeña como plantea el presidente López Obrador. Ahora, yo digo, la experiencia europea es una experiencia muy especial, es una experiencia única, es una experiencia que contó con la bendición de los Estados Unidos. La nuestra es una experiencia que cuenta con el ataque de los Estados Unidos, con el veto norteamericano. Estados Unidos promovió de alguna manera la integración europea cuando quería una Europa fuerte para poner coto a la expansión del comunismo soviético. Acá juega de una manera completamente diferente, de forma tal de que no va a actuar para favorecer la integración. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que en Europa también se empezó con un programa muy acotado que fue la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, o sea, coordinar la producción de carbón y acero, que fue lo que se hizo con un tratado a partir del año 55, entre el 55 y el 57. Y eso finalmente dio lugar después al Mercado Común Europeo y después la Unión Europea. Son procesos que llevan décadas, De manera que, a pesar de que lo veo difícil, yo digo, no es imposible, creo que se puede empezar a avanzar, creo que la autonomía, la autodeterminación en materia sanitaria es muy importante, podemos avanzar en otros terrenos como la autosuficiencia en materia alimentaria, que es muy importante. Argentina es un país que tiene excedentes alimentarios, pero hay muchos países de Latinoamérica que tienen que importar alimentos. Digo, es posible pensar en esquemas de integración mutuamente beneficiosos, pero va a ser un proyecto muy cuesta arriba, va a depender del grado de armonía política que se vaya dando en la región. Creo que hay una buena noticia en el sentido de que los gobiernos neoliberales están realmente en problemas muy serios en todo el mundo, ¿verdad? Y eso me parece que abre un paréntesis de optimismo para pensar que, por ejemplo, en Sudamérica, en los próximos 2 o 3 años, podemos tener un continente con un color político bastante homogéneo y de centro izquierda. No quiero decir que se reviva el ciclo iniciado con lo de Chávez en el 99, pero sí algo más o menos similar, aunque más moderado, por muchas razones que no viene el caso analizar aquí. Pero creo que eso sería, digamos, mi visión, mi pronóstico y mi deseo de que ese proyecto realmente cobre fuerza, tome vuelo y se produzca y se consolide en la región, porque nos haría mucho bien, ¿verdad?, a todas y todos acá en este continente. Por supuesto, coincidimos con ese deseo y te agradecemos mucho. Ha sido un gusto que participes de Horizonte Sur Global. Hasta la próxima, Atilio. Bueno, muy amable. Gracias a vos y será hasta muy pronto.